Seguimos en este programa compartiendo testimonios de distintos invitados, interlocutores, y es momento de volver a presentar a Gustavo Pedro Battistoni, periodista, escritor santafesino de la ciudad de Firmat. Viene desarrollando una saga muy interesante, así en el diario El Correo de Firmat, precisamente sobre temas históricos, sobre temas vinculados al federalismo, a grandes hombres que parió nuestra patria y que bueno, de alguna manera son personas que no han sido debidamente, no han trascendido debidamente, ¿no? De acuerdo a la calidad de sus aportes. Y hablamos de Osvaldo Mañasco, y a propósito de un artículo denominado La educación productiva, vamos a hablar sobre este tema en particular. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Un gusto, como siempre, estar con vos. Bueno, no, el gustazo es nuestro y qué interesante el tema realmente, porque siempre hay como varias corrientes, ¿no? Uno lo ha visto en Argentina a lo largo de la historia. Hay una corriente, hablando de educación particularmente, que se desengancha de la realidad argentina, ¿no? Que construye toda la pedagogía y todo lo instrumental en materia educativa con una visión más abstracta, desenganchada de lo que es la realidad económica y social de la República Argentina, ¿no? Es una visión, si se quiere, algunos la podrían denominar hoy más globalista, más abstracta, más ideológica, y también ha habido una corriente de distintos hombres como Osvaldo Mañasco que van por otro lado, ¿no? Tratando de entender qué tipo de educación, qué tipo de pedagogía, qué tipo de saber necesita nuestra patria, nuestras regiones, nuestras comunidades para poder realizarnos. Sí, el caso de Mañasco es realmente para atender, para estudiar, porque este enorme pensador y político que pertenecía a la generación del 80, que había nacido en Gualeguaychú en 1864, se encontró siendo ministro de Educación en la segunda presidencia de Roca, de Julio Argentino Roca, con una realidad. ¿Y cuál era esa realidad? Que había un portentoso desarrollo de las fuerzas productivas a partir de 1880, por el ingreso de capitales, por la capitalización también, a veces no demasiado nombrada, de los empresarios argentinos que estaban invirtiendo fuertemente, y después la llegada de la inmigración, una llegada realmente, la Argentina por cantidad de habitantes recibió incluso más inmigrantes en porcentaje que los Estados Unidos, para darnos cuenta cómo era la llegada de inmigrantes, sobre todo españoles e italianos, a nuestro querido país. Entonces Mañasco, que era un hombre que había venido de un hogar pobre, es más, ahí creo que en Gualeguaychú está todavía el rancho de Mañasco, pero que había hecho una carrera fulgurante de abogado, que había sido parlamentario en 1891 con solo 27 años, teniendo una participación enorme denunciando a los ferrocarriles ingleses por el mal funcionamiento de los ferrocarriles. Él no era anti inversión extranjera, pero sí decía que había que señalar los errores cuando existían, porque él era un hombre de la generación del 80, que además era un latinista consumado. Él era profesor de Derecho Romano en la facultad. Se encuentra con que la educación que teníamos los argentinos en ese momento era una educación abstracta, una educación enciclopédica, una educación que no resolvía los problemas del hombre concreto. ¿Y cuáles son los problemas del hombre concreto? Bueno, por ahí saber hacer una casa, tener capacidades en herrería, en pintura. Entonces él pensó en una reforma de la educación donde cada argentino sepa, por ejemplo, ser un buen labrador, ser un buen jornalista, en el sentido de ganar un jornal, digamos, con su fuerza de trabajo, y además tener una clara concepción de lo que es su realidad. Porque otro de los elementos importantes de la reforma de Mañasco, en un proyecto que envió al Congreso en 1899,
era la federalización de la enseñanza. Es decir, que cada provincia, que cada situación concreta pudiera armar su programa de estudios teniendo un sentido práctico, como decía antes, preparando al hombre para poder desarrollarse en el mercado, y por otro lado tener una educación adecuada a su contexto, que era lo contrario de lo que venía pasando, donde la educación era una educación abstracta, enciclopédica y muy poco ligada a las cuestiones concretas del trabajo. Esto ya lo había señalado el último Juan Bautista Alberdi, en una serie de trabajos críticos, no tanto del sistema aplicado por la ley 1420, por la ley de Roca y Sarmiento como ideólogo, sino viendo su falencia y cómo complementar esa educación para todos con una educación práctica y concreta que pudiera resolver los problemas que suele tener el hombre en el mercado de trabajo. Hoy en día estas ideas adquieren absoluta vigencia, ¿no? Porque la educación, en mi caso yo me formé como bachiller, no da una formación para poder enfrentarse a lo que es el moderno mercado de trabajo. Bueno, 100 años atrás, Mañasco había pensado en una educación que tuviera en cuenta una formación donde los estudiantes conociéramos geografía, historia, filosofía, pero que también tengamos un sentido práctico de las cosas para poder desarrollarnos en una economía de mercado que tiene un funcionamiento muy ligado a la demanda y a necesidades que muchas veces no tienen nada que ver con lo que nos enseñaron en la escuela, ¿no? Claro, claro, qué interesante, ¿no? Qué hombres realmente sabios. Y pensaba recién, te escuchábamos, Gustavo, y pensaba en distintas figuras que tuvo Argentina, el mismo Belgrano, ¿no? Manuel Belgrano, que fue un adelantado en materia educativa, con su pedagogía de la liberación, 200 años antes a Paulo Freire se adelantó, ¿no? Claro, fíjate que tocás un tópico muy interesante. Belgrano pensaba, y cuando él concebía la educación en el virreinato, ¿no? Estamos hablando cuando era secretario del consulado, de una formación teórico-práctica. Por claro, eso claro. había que estudiar náutica, había que estudiar dibujo. Es más, nosotros los santafesinos, y a mí siempre me gusta enfocar la historia, porque nosotros tenemos una historia fantástica, tuvimos la primera escuela técnica de la Argentina, que es la que hizo Francisco de Paula Castañeda, en lo que hoy es Rincón, que en 1823 puso una escuela donde enseñaba aritmética, gramática, lógica, pero también, y esto lo dice una carta a Estanislao López en 1825, se estudiaba pintura, herrería, es decir, artes prácticas. Y Castañeda, detrás de su cama, tenía un cuadro de Belgrano que era para él su gran inspirador. O sea, las ideas de Castañeda, qué bárbaro, el pensamiento de Belgrano, y los santafesinos tuvimos la primera escuela técnica de la Argentina. O sea, algo más que nos tiene que llenar de orgullo y que muchas veces no recordamos, porque estamos hablando, te estoy diciendo que se cumplen 200 años de eso. Este año, y no veo por ahí que estemos muy los santafesinos movidos recordando esto que está fantástico, ¿no? Donde esta educación la podríamos aplicar hoy en día con mucho provecho. Interesante lo que decís, y siempre estamos hablando de Europa, ¿no? Y vos hacías referencia días pasados a la escuela histórica, ¿no? Cómo nosotros tuvimos nuestra propia escuela histórica. Y hablando de la educación técnica, si uno se fija en el derrotero de Alemania, ¿no? Donde uno piensa en Alemania, la Alemania de principios del siglo XX, con los mejores científicos del mundo, ¿no? Ni hablar hacia 1930, y tenía todo un entramado Alemania, y lo sigue teniendo, de escuelas, digamos, no son universidades, pero son, digamos, escuelas técnicas casi con un nivel universitario, y eso dota a todo el sistema técnico, industrial, productivo, tecnológico, de recursos humanos de alta calificación, y permite, por ejemplo, a Alemania a estar, digamos, en el sitial que ocupa, ¿no? A nivel productivo mundial. Y eso es lo que hizo desarmar
lo quiso desarmar el Banco Mundial oportunamente y no pudo, ¿no? Y nosotros tenemos toda una tradición también muy rica en materia de educación técnica que no termina de consolidarse, ¿no? Contanos a propósito de la no consolidación, ¿qué pasó con este proyecto de Osvaldo Mañasco? Hay que recordar que durante el Ministerio Mañasco, que fue muy breve, se creó el Colegio Otto Kraus, que es un colegio de vanguardia en cuanto a la educación técnica. Hay que pensar también que Leopoldo Lugones, que en ese momento estaba cerca del ministro, lo apoyó fervorosamente, porque Lugones, que era un tipo brillante, que se dedicó a la pedagogía, que estamos hablando del mejor Lugones, no del último Lugones. Ese Lugones apoyó aplaudiendo, Lugones, que era un esteta, un hombre que amaba el latín, apoyó esta mirada que tenía Mañasco de articular el trabajo manual y el trabajo intelectual fervorosamente. El problema de Mañasco es que tuvo la desgracia de ofender a Bartolomé Mitre en ese momento, con dos instancias. Fíjate lo que a veces el narcisismo de los hombres, el factor hombre, que primero Mañasco criticó una traducción que hizo Mitre de la Divina Comedia. Mañasco, como te decía, un latinista y un conocedor profundo de varios idiomas, entre ellos el italiano, y descalificó con gran dolor para Mitre y para sus acólitos esta traducción de la Divina Comedia. Y después, algo que no se conoce demasiado, es en vida de Mitre se puso una calle con su nombre. Y Mañasco salió a decir que era una forma de establecer una especie de Mitre emperador. O sea, que ni los emperadores tenían en vida un monumento de una calle, y eso, hizo que el mitrismo saltara con los tapones de punta. Además que siempre toda idea modernizadora en materia educativa tiene un montón de resistencias. Es otro elemento que le jugó en contra. Entonces se le inventó una causa por una compra de muebles, una penitenciaría, o sea, algo que no tenía por qué. Mañasco era ministro de Instrucción Pública y de Justicia. En ese momento las dos características estaban articuladas. Entonces usaron ese ariete permanentemente. Mañasco fue al Congreso, uno puede ver ahí el debate, destrozó todos los argumentos, pero se dio cuenta que iba a seguir la oligarquía en ese momento castigando a su figura. Y después hubo un acuerdo entre Mitre y Roca. De alguna forma Roca le soltó la mano a Mañasco, y este se vio obligado a renunciar. Y quedó entonces en agua de borraja la reforma de Mañasco, que hubiera cambiado la paz productiva de la República Argentina sustantivamente, porque hubieran hecho incorporar sin mayores problemas a un montón de inmigrantes. Hay que recordar que muchísimos inmigrantes, una cantidad enorme, se volvió a sus países de origen por la ocupación de tierras que había hecho la oligarquía, y también por la falta de posibilidades en el mercado de trabajo, ¿no? Esta literatura que nació del conventillo, ¿no? Que tuvo cultores tan importantes como Florencio Sánchez y otros escritores de nota, tiene que ver con esa realidad concreta que tuvieron los inmigrantes, que no encontraban posibilidades de desarrollo. La reforma Mañasco, si hubiera sido llevada a la práctica, con esta educación técnica y articulada de trabajo manual e intelectual, hubiera logrado un cambio cualitativo en la educación, que es todavía hoy la necesaria. Necesitamos de centrar la educación en el mercado de trabajo. Yo sé que esto es a veces muy discutible. Mis amigos que estudian ciencias de la educación, yo les digo esto y me ven como una especie de, a veces, de retrógrado, promercado, pero bueno. Contrario. Pero el mundo práctico demanda cosas. Goethe decía, el gran escritor alemán, la teoría es gris, pero el árbol de la vida es verde. Yo creo que la reforma de Mañasco estaba centrada en el árbol de la vida, dejando de lado las teorías, y él, como hombre que venía de una clase humilde, se dio cuenta que una de las salidas posibles era, en la primaria, sobre todo en la primaria de aquel momento,
dar una formación en las artes prácticas que estaba prohibida, porque la educación que se daba en la escuela primaria en aquel momento, si uno lee los programas de la época, era una educación absolutamente enciclopédica y desconectada de la vida concreta. Qué interesante la figura que traes a colación, Gustavo. La verdad, felicitarte. Un continuador, Osvaldo Mañasco, de la obra, entre otros, de Manuel Belgrano, y que posteriormente, ojalá se hubiera realizado esto, Argentina hubiera adelantado mucho tiempo. Posteriormente, ya a mediados de los 50, sí, la educación técnica tuvo un salto cualitativo. Primero, recordemos un antecedente, Mario Bunge, el gran Mario Bunge, ¿no? Creando la Universidad Obrera en Argentina con 19 años. Un grande, también olvidado, Mario Bunge, quizás porque terminó reconociendo que los 50 fueron modernizantes. Para Argentina la élite no perdona eso, ¿no? No, además, el proteccionismo económico, que era sostenido por su tío Alejandro, otro gran economista absolutamente olvidado, ¿no? Sí, bueno. Qué interesante esa continuidad, ¿no? Y después el peronismo toma ya a mediados de los 50 y desarrolla un desarrollo enorme de la educación técnica secundaria y también de la Universidad Obrera ya institucionalizada, lo que después se conoció con el cambio de denominación impuesto por la dictadura de Aramburu y Rojas como Universidad Tecnológica, ¿no? Pero ya con otro perfil, ya con un perfil más globalizante, es otra etapa de la historia argentina. La Universidad Tecnológica ha hecho grandísimos aportes internamente, digo, ya hay un perfil político que busca Aramburu y Rojas, que buscan, y que es la transnacionalización del conocimiento, bueno, el perfil que le dan al CONICET y a todo el sistema educativo, al INTA, a los institutos técnicos. Ya no se piensa tanto en el desarrollo interno, sino digamos, en otro esquema. La verdad, Gustavo, un tema interesantísimo, lo vamos a seguir porque hoy es más que nunca necesario refrescar estos conceptos. Argentina todavía está transitando una etapa de un modelo, que es el modelo impuesto, el modelo financiero, impuesto por Martínez de Oz, ligado también, asociado a transnacionales, a 50 grupos transnacionales en Argentina, y esto impide que nuestras fuerzas productivas se liberen, al contrario de lo que dijo Martínez de Oz. No se liberaron las fuerzas productivas, sino que se reprimieron a partir de 1976, y para salir de este esquema seguramente la educación técnica es fundamental. Gustavo, felicitarte. No, gracias. Y como siempre, volver a Belgrano, a Mañasco, a aquellos que plantearon la Universidad Obrera, me parece que es esencial. Seguro. Te mandamos un fuerte abrazo y la seguimos.